Mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública y tengo poquito más de 12 años de experiencia en esta bonita carrera, y el día de hoy voy a ser la persona que les va a platicar del tema de sueldos y salarios y todas sus generalidades, ¿sale? Vamos empezando con el tema y, como siempre, antes de entrar en materia como tal, siempre es importante que recordemos un poquito el origen de las obligaciones fiscales para saber el por qué lo hacemos. Oye, sí, ya sé que los sueldos y salarios pagan impuestos, pero ¿por qué los pagan? Esto pues es a manera de cultura general. Recuerden que el hecho de que seamos contribuyentes de impuestos sobre la renta viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la misma Constitución nos dice que los mexicanos vamos a contribuir al gasto público de acuerdo a las leyes que lo indiquen. Y después, si nos vamos a las diferentes leyes, está la ley del impuesto sobre la renta, está la ley del IVA, está la ley del IEPS, la ley de ingresos y otro montón de leyes y normas y reglamentos municipales y demás que te hacen que hagas ciertas aportaciones, ¿sale? Entonces, en este caso, si nos damos nosotros a nuestra ley que nos grava la parte de impuestos sobre la renta, en el artículo número 90 nos habla de quiénes son los obligados. De hecho, desde el artículo 1 nos dice quiénes son las personas que van a pagar impuestos, y luego ya nos empieza a desglosar bajo qué condiciones las van a pagar, ¿sale? Entonces, recuerden siempre el hilito, empieza en la Constitución, te baja las leyes secundarias, y estas leyes ya después te dicen, ok, va a ser este impuesto y lo van a pagar estas personas, ¿sale? Entonces ya nos brincamos todo lo de morales, nos brincamos físicas con actividades empresariales y nos vamos directamente al tema de sueldos y salarios, sin antes mencionar que desde el artículo 90 nos dice que están obligadas al pago del impuesto establecido en este título. ¿Qué impuesto? El ISR. Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengados cuando en términos de este título lo señalen en crédito, porque sí, efectivamente las personas físicas también pueden acumular, aunque sea crédito, dependiendo del tipo de ingreso, ¿sale? En servicios, en los casos de que esta ley lo señale, o de cualquier otro tipo. Entonces, cualquier tipo de ingreso que reciba una persona física está obligada a pagar impuestos sobre la renta, ¿sale? Obviamente ahorita más adelante vamos a ver cuáles son aquellos casos en los que grava, cuánto grava, cómo se determina, etc., ¿sale? Pero aquí es donde nos indica que las personas físicas vamos a pagar impuestos. Y si nos vamos a la siguiente lámina, ya entramos directamente a lo que es el capítulo primero del título cuarto, que es el que nos habla de los ingresos por sueldos y salarios, que es el que nos interesa ahorita, ¿sale? El artículo 94 nos dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Todo lo que derive de una relación laboral se va a acumular en los términos de este capítulo, ¿sale? Tiene que derivar de una relación laboral. ¿Qué es? Pues bueno, puede ser dinero, puede ser prestaciones en especie, pueden ser bonos, pueden ser regalos, puede ser cualquier cosa que diga tu contrato laboral o cualquier cosa que pactes con tu patrón y que te lo esté dando la empresa, siendo tú el empleado de esta empresa, deriva de una relación laboral. Por ende, va a tener figura dentro de este capítulo, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si tu patrón de repente se le ocurre darte 50,000 pesos y dices, es que me los donó, pues es que no, porque deriva de tu relación laboral, no es un donativo, es un bono, tiene un nombre diferente. Así fuera tu vecino, por ejemplo, si es tu vecino, no hay ninguna relación laboral, pudiera meterse en el capítulo de donaciones y tiene un tratamiento diferente, pero aquí si deriva de tu relación laboral, si ese donativo, ese dinero te lo dio porque dijo, eres un empleado ejemplar y toma y te van 50,000 pesos para que te vayas de vacaciones a la playa, pues qué padre, tú sabrás en qué lo usas, pero es un bono derivado de tu relación laboral. Por ende, tienes que buscar en este capítulo cómo es que vas a determinar el impuesto de ese ingreso, ¿sale? Incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la famosa PTU, y las prestaciones percibidas como consecuencia de una terminación laboral. Oye, terminó la relación laboral y luego después de que lo corrí o de que renunció, le di esta lana como bono o como indemnización o como el nombre que tú le quieras decir. Ya no era mi empleado, no, pero derivó de una relación laboral. Por ende, también va a tener figura dentro de este mismo capítulo, ¿sale?
¿Qué se tiene que organizar para que tú digas, ok, esta persona es mi empleado? Tiene que haber una subordinación, tiene que haber una remuneración y tiene que cumplirte un horario. Cumpliendo estos 3 requisitos, la persona, aunque no la tengas dada de alta en el seguro, aunque digas, este no es mi empleado, esta persona solamente viene a hacer este trabajo, si reúne estas 3 características, vas a tener que reconocerlo como empleado porque la Ley Federal del Trabajo te dice que él es un empleado, aunque tú digas que no. Oye, pues es que viene 4 días a la semana, viene de 9 a 2 de la tarde y le pago todos los viernes, es un empleado. ¿Tú le dices qué hacer? Sí. ¿Sale? Entonces creo que a estas alturas nos queda bastante claro cómo es que una relación laboral es una relación laboral. Nada más pues no hay que estar rebuscando 3 pies al gato, porque luego de repente sí pasa que, oye, pero pues es que le pago un viernes y al siguiente el jueves y al siguiente el miércoles. No tienes que estar, porque eso pues obviamente al final de cuentas en una demanda o en una situación percibida por Secretaría del Trabajo difícilmente lo vas a ganar, ¿sale? Entonces hay que estar muy al pendiente de esta parte. ¿Cuáles son las obligaciones patronales que adquiere una persona una vez que contrata a un empleado? O sea, ya lo identifiqué, tiene remuneración, tiene subordinación y tiene un salario recibido por sus actividades, entonces ya es un empleado, ya lo tengo en mi registro. Ahora, ¿qué obligaciones son las que yo adquiero al tener a esta persona en mi registro? Me las va a decir el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sale? Y nos dice que quienes hagan pagos por conceptos a los que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Tienen que efectuar retenciones, o sea que el patrón está obligado a pagar los impuestos a cuenta del trabajador. Tiene que calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados. Tiene que expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban los pagos por conceptos de salarios, ¿sale? Estos 3 puntos son obligaciones del patrón. ¿Qué quiere decir? Que si el patrón retiene el impuesto y no lo paga, la obligación es del patrón. Pero hay una situación que es importante que consideremos porque pasa muy seguido. Tú como patrón tienes la obligación de calcular los empleados del trabajador, ¿sale? Si por alguna situación calculas los impuestos de una manera errónea, pero tú dijiste en la constancia o en el recibo, oye, pues con concepto de ISR te retengo 100 pesos y tuviste que haberle retenido 150 y resulta que a nivel anual a esta persona le salen a pagar esos 50 pesos que tú no le retuviste y tú sí como patrón le enteraste esos 100 pesos al SAT, el problema de ese pago de impuestos no es tuyo como patrón, es del empleado, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues tú pagaste lo que retenías por concepto de impuesto sobre la renta y a pesar de que tuvo que haber sido más, el empleado es al que le corresponde ese impuesto. Hay 2 situaciones, la situación en la que el patrón está obligado a hacer el cálculo anual y te va a ir descontando ese impuesto sobre la renta en las siguientes nóminas, o cuando el empleado decide hacer su cálculo anual y él va a tener que pagar ese dinero en la declaración anual, ¿sale? Les digo porque en muchas ocasiones nos ha pasado que de repente llegan personas diciéndonos, oye, es que sabes que ayúdame a revisar el cálculo porque me sale a pagar y mi patrón se equivocó y pues él es ahora que lo pague. Desgraciadamente la obligación del impuesto a cargo es del empleado, que sí puedes pagarlo en parcialidades, sí, de acuerdo a las condiciones y reglamentos de la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo también te contempla que no te pueden descontar más allá de un cierto porcentaje de salarios, independientemente de lo que debas, entonces sí te lo van a ir descontando, pero si tú decides hacer tu cálculo anual, pues entonces ahí es otro cuento, porque el patrón ya no está obligado a hacerte esos pagos parciales, ¿sale? Entonces esto hay que tener mucho cuidado cuando hagamos los cálculos de los empleados, porque puede llegar a pasar esas situaciones, ¿sale? ¿Qué otras obligaciones hay? Obviamente hay obligaciones en materia de seguridad social. Tenemos que aperturar un registro patronal para poderles dar prestaciones de seguridad social a los trabajadores. Estas prestaciones de seguridad social son irrenunciables, no es de que, oye, yo no quiero ahorita porque voy a pedir ayuda por desempleo, yo no puedo porque me descuentan el Infonavit, yo no quiero porque luego mi esposa me va a embargar la pensión alimenticia porque debo. La razón que ustedes tengan, no hay manera en la cual no puedan afiliar a sus empleados al Seguro Social. Es una obligación irrenunciable, ¿sale? No negociable, y las condiciones en las cuales se presente la situación son irrelevantes para la autoridad, porque si la autoridad llega y te dice, oye, tienes 10 personas y solamente 6 aseguradas, las otras 4, a quien van a multar va a ser a ti. Aunque tú le digas, oye, es que soy un patrón bien buena onda y a él le iban a descontar Infonavit, él pidió ayuda por desempleo, él no quería que le descontaran la pensión, entonces pues dije, mejor no los doy de alta. A la autoridad no le va a interesar y el único afectado vas a ser tú como patrón, ¿sale? Tienen que otorgar también las prestaciones mínimas de ley, 15 días de aguinaldo,
6 días de vacaciones y 25% de prima vacacional por un año de trabajo. De ahí hacia arriba lo que quieras, ¿sale? Pero estas son las mínimas de ley. ¿Qué obligaciones tiene el colaborador? Porque obviamente también hay obligaciones por parte de los empleados. Presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril en caso de obtener ingresos superiores a los 400,000. Ese es un caso en el cual el patrón no está obligado a hacer el cálculo anual de impuesto sobre la renta si le pagó a ese empleado más de 400,000 pesos. ¿Sale? Presentar tu declaración anual en caso de haber obtenido préstamos, donativos, herencias o préstamos que en su conjunto excedan los 600,000. Este punto no está obligado el patrón a saberlo, pero sí haría una labor interesante mandando un comunicado a final del ejercicio diciéndole a los empleados, ¿tuviste alguna de estas situaciones? Si los empleados dicen sí, ok, te mando este dato porque yo no te voy a presentar tu anual por estas cosas que me acabas de decir, tú estás obligado a presentarla. ¿Sale? Oye, me echó mentiras en el cuestionario y me dijo que no y que sí, no es problema tuyo, la obligación es del empleado. Tú presentaste el cálculo anual en algún momento, si al empleado le llegan a detectar esos préstamos, donativos, herencias o lo que tú quieras que no te dijo a ti, él es el que va a tener el problema. Tú cumple con haber obtenido o hacer lo que estuvo en tus manos para descubrir ese dato. Si te echaron mentiras no pasa nada, tú haces el cálculo, no va a pasar absolutamente nada, ¿sale? Y haber tenido 2 o más patrones durante un ejercicio de declarar, que aplica cuando tú no trabajaste en un ejercicio completo en una empresa, la empresa no está obligada a presentar tu cálculo anual. Si entraste a la empresa a mitad del año, tampoco está obligada a presentarte tu cálculo anual. Y si tuvieras 2 patrones al mismo tiempo, tampoco ninguno de los 2 está obligado a presentarte tu cálculo anual. En este último caso, es más fácil que los empleados en ocasiones no digan la verdad, porque a veces cuando trabajas en 2 lugares a la vez, pues no vas a avisarle a tus patrones. Entonces tus patrones te hacen tu cálculo independiente, no hay responsabilidad para el patrón, pero para ti como empleado sí, porque si no presentas tú tu cálculo anual, al que le va a llegar la multa va a ser a ti, no a tu patrón, porque tu patrón pues no está obligado a lo imposible. Si le echaste mentiras, si no le dijiste las cosas como eran, él va a hacer su chamba, obviamente tiene que hacerla y ya después pues las cuentas se las rendirán ustedes a la autoridad de manera independiente, ¿sale? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que en este capítulo nos hablaba de cuáles iban a ser los ingresos que se iban a considerar derivados de una relación laboral y por ende iban a pagar impuestos de acuerdo a ese capítulo? En esta partecita, que es el artículo 93, nos van a decir cuáles son los ingresos que no van a pagar impuestos sobre la renta o que van a tener una extensión hasta cierto tope, ¿sale? Cada vez que ustedes quieran saber si un ingreso es exento de impuestos sobre la renta, tienen que irse al artículo 93. Ahí es donde nos va a hablar de las extensiones. La primera extensión relacionada con ISR de sueldos y salarios, porque hay un montón de extensiones más, pero a nosotros nos interesan las relacionadas con sueldos y salarios, es esta fracción que es la séptima, que nos dice las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que el trabajador va a recibir un servicio médico por parte de la institución pública, que en este caso es el IMSS, y por estar recibiendo ese servicio médico por el cual él no va a pagar, él está recibiendo un servicio en especie derivado de una relación laboral. Suena a lo mejor hasta sentido común de escucharlo, pero vale la pena que lo veamos, porque aquí nos lo dice. Si fuera una situación adicional de otra índole, se consideraría un ingreso en especie para el trabajador. ¿Por qué? Porque está recibiendo un servicio personal de médicos y acuérdense que en el artículo 94 nos decía que los ingresos en especie también son ingresos acumulables, pero acá nos está diciendo que si los está derivando una relación laboral por la cual el empleado no está haciendo ningún pago, pues no va a tener la obligación de acumularlo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si fuera otra situación, pues bueno, dependiendo de ciertas variables, pudiera considerarse pues una prestación de servicio en especie por la cual él no está pagando, entonces está recibiendo algo que al final de cuentas pues es un beneficio, ¿sale? Entonces, si viene de una institución pública no pasa absolutamente nada. Por las privadas está pagando dinero, entonces tampoco tendría sentido. Pero bueno, aquí los percibidos por motivo de subsidios por incapacidad. ¿Por qué? Porque el IMSS te otorga prestaciones en dinero.
y esas prestaciones en dinero vienen acorde a una incapacidad previa. Te está haciendo un depósito, te está dando un cheque, te está dando un papelito para que vayas a cobrar al banco por concepto de incapacidad, ¿sale? Entonces, si tú recibes dinero por parte del IMSS de acuerdo o en consecuencia de una incapacidad, no va a ser acumulable para efectos de impuesto sobre la renta. Tampoco las becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, tampoco el servicio de guarderías infantiles, ni actividades culturales, deportivas u otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que es algo similar, que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Aquí nos lo condiciona. Si yo le quiero dar una beca al hijo del director del área comercial, pero no le quiero dar una beca al hijo del director del área operativa, entonces el hijo del director del área comercial me va a tener que acumular ese dinero que le di por concepto de beca como si fuera un ingreso por sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque no lo estoy dando yo como empresa de manera general. La generalidad no es que se lo demos al 100% de los trabajadores de la empresa, sino que se lo demos al 100% de los trabajadores de la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque esto es importante que lo identifiquemos nosotros como patrones, porque si yo hablo de generalidad, no puede ser lo mismo o tal vez no le serviría lo mismo a un empleado que esté en grado de director a un empleado operativo. Vayámonos con algo muy básico. Imagínate que yo diga, voy a darles 500 pesos de vales de gasolina al mes a todos mis empleados, pero el 80% de mis empleados son operativos y no tienen auto. Eso pues no tendría un sentido de generalidad, ¿sale? Entonces, si yo hago un organigrama adecuado, yo puedo otorgar prestaciones de previsión social, como tal cual me lo marca la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo a los niveles que tenga yo de puestos en mi empresa. Lo único que sí va a pasar es que si, como les puse en el ejemplo, si se lo doy a uno pero a otro no y ambos están en el mismo rango, no tengo el principio de generalidad. Entonces, por ende, el ingreso que reciba la persona a la que sí se lo di va a ser acumulable. Si se los doy a todos, eso es general. Oye, pero es que el director de operaciones no tiene hijos. Cuando tenga un hijo le va a tocar. Tampoco es como que, tengo que contratar ahora puros hijos. No, el hecho es de que se tenga que otorgar de forma general y la única condicionante sea, pues que obviamente tengas a la persona a la cual le vas a dar eso. Entonces, si no tiene hijos, pues no va a poder recibir la prestación, pero no porque la empresa no se la otorgue, sino porque el empleado pues no tiene el hijo al cual darle la beca aún, pero cuando lo llegue a tener, tienen que representar también esa generalidad, ¿sale? Y así aplica para absolutamente todos los departamentos. ¿Qué otra cosa nos habla la fracción novena, La previsión social a la que se refiere esta fracción anterior es la establecida en el artículo 7 del quinto párrafo de esta ley. Y el artículo nos dice que los provenientes de cajas de... esta es otra fracción, el artículo 7 del quinto párrafo de esta ley. Y luego aquí nos dice la fracción octava, los provenientes de cajas de ahorro, de ahorro de los trabajadores, de fondos de ahorro establecidos para las empresas o para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título segundo de esta ley o en su caso del presente título. ¿Sale? ¿Qué es lo que el tema que tienen las cajas de ahorro o los fondos de ahorro? Tienen ciertas normativas que te lo da la misma ley, ¿sale? Y estas normativas, una de las que recuerdo yo que tiene el tema de las cajas de ahorro es que no puedes hacer retiros más de una vez al año, y puedes hacer un préstamo sí, pero no en cierto periodo. Entonces, estas cosas tienen que estar reguladas, tiene que haber un consejo, tiene que estar formado en una razón social, en una cuenta independiente, que esté a nombre de cierto organizador. Entonces, sí tienen como que sus requisitos. Y para que puedas tener la extensión de este tipo de previsión social, tienes que reunir estas características. Recuerden que no es lo mismo una caja de ahorro que un fondo de ahorro. La caja de ahorro es al empleado de su nómina, le quitan una cantidad y le regresan esa misma cantidad. El fondo de ahorro es por cada peso que ahorra el trabajador, el patrón le da un peso. ¿Sale? ¿Qué es lo que se va a considerar ingreso acumulable en dado caso de que la empresa no reúna las características para que este ingreso sea exento? No los 2 pesos que está recibiendo, porque acuérdense que un peso ya fue el que lo ahorró y fue concepto de sueldos y salarios, sino el peso que le está dando el patrón. ¿Sale? Entonces, en lugar de acumular 2 pesos, solamente acumularía 1 peso si es que la empresa no reúne las características para que este dinero no llegue a ser ingreso para el trabajador, que no pasa o no debería de pasar, porque si es así, entonces la empresa, el dinero que le está dando al patrón no podría hacerlo deducible y entraría
diferente y tendrían que cambiar todo el esquema para poder hacer deducible el dinero que les está dando a cuenta de eso, ¿sale? Ok, el artículo 94, fracción séptima, nos dice que no se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo a la naturaleza del trabajo prestado, ¿sale? ¿Por qué lo consideran o por qué lo mencionan aquí? Porque como les digo, cada una de las cosas que nosotros le damos a los empleados se derivan de una relación laboral, ¿sale? Entonces recuerden que cuando vimos el primer artículo del capítulo primero, que nos habla de sueldos y salarios, nos dice que se va a considerar ingreso que proviene de una relación laboral todo lo que conlleve el que te lo dé tu patrón. Entonces acá en el artículo 93 y aquí en este caso en el 94 nos dice: ok, todo esto viene de una relación laboral, te dieron unas botas, te dieron un teléfono, te dieron una computadora, te dieron un coche, te dieron herramientas de trabajo, pero te las están dando porque las necesitas para tu trabajo, por ende no van a ser acumulables. Sí son cosas tangibles que estás recibiendo tú en especie, pero al final de cuentas no son para tu uso personal, son para que lleves a cabo actividades laborales, ¿sale? Entonces, por ende, pues no tienes que acumularlos para efectos de impuestos. Ahora, el artículo 7, que es lo que nos mencionaba hace dos láminas, que nos hablaba de la previsión social, nos dice que para los efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras. Era lo que les hablaba de que, por ejemplo, si uno tiene un hijo y el otro no tiene un hijo, pues ya cuando lo tenga se va a satisfacer esa necesidad y también le van a otorgar su beca. Así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o socios o miembros de la sociedad cooperativa tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permita mejorar su calidad de vida y la de su familia, y en ningún caso se considera previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajador, de socio o miembro de sociedad cooperativa, ¿sale? Trabajadores, socios o miembros de sociedad cooperativa son los únicos que van a poder tener esquemas de remuneración por previsión social. Y recuerden que en el 93 nos decía que para que pueda ser considerado previsión social tiene que reunir las características del artículo 7. Y en el artículo 7 nos dice que solamente tiene que estar dentro de este esquema, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si yo le quiero dar algo que no sea para superación física, social, económica o cultural, no me va a servir como previsión social, ¿sale? Por eso un esquema de previsión social tiene que estar muy planeado, organizado y de acuerdo a las necesidades de la empresa. No hay ningún esquema de previsión social universal, ¿sale? Entonces sí es muy importante que planeemos muy bien los esquemas de previsión social. Ahora, cuando les dije que también había ahorros en materia de IMSS, aquí empezamos a analizar el artículo 27. Y el artículo 27 nos dice que el salario base de cotización, porque acuérdense que las cuotas de seguridad social, o sea, acá en ISR ya nos dijo que todo lo de previsión social no se va a considerar un ingreso, ¿sale? Siempre y cuando reúna la condición del artículo 7 no va a ser un ingreso, ¿sale? Entonces ya sé que por ISR no voy a pagar impuesto. Pero ahora, ¿qué pasa con el IMSS? El IMSS nos dice en el artículo 27, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentos, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, ¿sale? Si me dices que lo estamos leyendo así tal cual, tú dijeras, pues me ahorro ISR, pero si yo le doy al trabajador unos boletos para que se vaya al cine porque hay una función cultural, pues aquí dice que si se lo doy en especie va a gravar. Si yo le doy unas botas sin B de vuelta porque trabaja en un área donde debe de llevar botas de castillo, pues va a ser un ingreso para efectos de salario base de cotización. Y recuerden que el salario base de cotización es en base a lo que se pagan las cuotas de seguridad social. Si leemos así tal cual el artículo 27, si estamos hablando de las extensiones que nos dice el artículo 27, podemos encontrar estas, el 27 del IMSS, porque aquí nos vamos a la del IMSS. Se excluye como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Entonces aquí ya me empieza a hablar de qué es lo que se excluye. Los instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa y similares. Ok, las botas ya vi que no me acumulan para el seguro. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad
semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. ¿De qué me está hablando? Del fondo de ahorro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el trabajador aporta un peso y la empresa aporta un peso. Cuando se integre por un depósito en cantidad semanal, o sea, constante, si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará al salario. ¿Sale? Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. O sea, las cuotas sindicales no van a acumularse para efectos del salario base de cotización. Pero ahora me voy a regresar poquito a lo del tema del fondo de ahorro. La ley del impuesto sobre la renta solamente me permite un retiro al año. Y la ley del IMSS me permite 2 retiros al año. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero hacer que esa prestación de previsión social, que es el fondo de ahorro, no sea acumulable para efectos de impuestos sobre la renta, podría solo retirarla una vez al año. ¿Sale? Aunque el seguro me diga que 2 veces para que no sea gravado, la ley de ISR me dice que solamente una. Entonces, por eso, todas las cajas de ahorro, todos los fondos de ahorro, perdónenme, se pueden retirar solamente una vez al año. ¿Sabes? Para dejar nada más clara esta parte, porque sí hay una diferencia y en ocasiones las personas se confunden. Ahora, las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. O sea, el dinero que el trabajador aporta cada mes por obligación no va a ser grabado para efectos de impuesto sobre la renta. Perdónenme, para efectos de cotización en el seguro social, porque acuérdense que cada que el patrón les paga, manda 2% para el ahorro del retiro, 5% para que saquen su casa de Infonavit, otro porcentaje chiquitito para guarderías, ¿sale? Entonces eso no se va a considerar parte del salario. Las cuotas que en los términos de esta ley corresponde cubrir al patrón, como son las aportaciones al Infonavit, la alimentación y la habitación, siempre y cuando se entregue de forma onerosa al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me mandan a trabajar a otra ciudad y me dan dentro de esa... de ese traslado geográfico de mi trabajo, me dicen, oye, te vamos a pagar la renta y te vamos a dar una ayuda alimentaria, me tienen que hacer que yo pague una parte, porque si yo no pago una parte, se entiende que no se está dando de forma onerosa y entonces eso gravaría para efectos del seguro social, y el seguro social son cuotas muy altas. Entonces aquí nos dice cómo. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general, que en este caso, pues bueno, sabemos que es la UMA, ¿sale? Entonces, yo tengo que pagar una parte para que la empresa pueda considerar el resto del dinero no integrable al salario base de cotización. La despensa en especie o en dinero siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. La despensa me la pone como tope acá la parte del Seguro Social. Y acá me dice que se puede dar en dinero, pero luego en la ley del impuesto sobre la renta me pone otras condicionantes. Entonces, como les digo, siempre hay que estar revisando. Esta clase no es de previsión social, pero vale la pena que empecemos a considerar estos puntos, porque no es como que ahorita implemento un esquema y listo. Hay muchas cosas que debemos de considerar dentro de, para que no me afecte ni en ISR ni tampoco en cuotas de seguridad social. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe por cada uno de estos no rebase el 10% del salario base de cotización. ¿Sale? Recuerden que hay algunas empresas que por default te dan 10% de bono por asistencia y 10% de bono por puntualidad. Esto es pues porque estas dos cantidades sí graban para ISR, pero no para salario base de cotización. Y esta es la previsión social más básica que tienen la mayoría de las empresas. Las cantidades aportadas para fines sociales, consideradas estas como entregadas para construir fondos de planes de pensiones establecidos por el patrón, todo el tema del retiro. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados de la Ley Federal del Trabajo, que el tema del tiempo extraordinario es toda una materia de estudio, que también aquí no la vamos a revisar, pero pues sí sepan que tienen que reunir no más de tantas horas, no más de tantos días, no más de etc., para que no se considere que acumula también para efectos del salario base de cotización. Para los conceptos mencionados en este precepto se excluyen como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en contabilidad. Los conceptos previstos en la fracción sexta, séptima y novena, cuando el importe de esas prestaciones rebasen el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí nos da un antecedente.
Pero ahora, y es algo que, pues bueno, es importante que lo veamos. Aquí en esta laminita nos ponemos a decir, ok, ¿y dónde queda la previsión social? Porque en ISR sí me menciona la palabra previsión social, pero en la Ley Federal del Trabajo no está contemplada en absolutamente ningún lado. Y en la ley del IMSS tampoco me dice que como tal la previsión social es excluyente del salario, de la integración de salario. Me dice que los vales, pero por ejemplo aquí no me dice, oye, y la ayuda de transporte y la beca del niño y los boletos del cine, y si yo les doy no sé, vales para que vayan y realicen no sé, actividades en tal club deportivo. Todo esto como tal no me lo menciona en la parte del 27 de la ley del IMSS, pero sí me menciona algo bien importante, que es lo que dice esta siguiente lámina. El inicio del artículo 27 nos dice: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y de cualquier otra cantidad, siempre que se entregue al trabajador por su trabajo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bien importante. Si yo voy a dar una prestación y lo voy a considerar como previsión social, no la tengo que condicionar al que el trabajador trabaje o no. Y se escucha un poco raro, pero es que realmente es la conexión que tiene para poder excluir todas estas cosas del salario base de cotización. Porque yo no le voy a decir a los dos directores, si me faltas 4 veces en el año, pierdes el derecho a la beca. ¿Sale? Si no me entregas el bono de resultados, no te voy a dar la beca para tu hijo. Si no me llegan a tal métrica de venta, no van a tener acceso al club. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que tiene un plan de previsión social? El plan de previsión social, hablando para efectos de ISR, ya sé lo que tengo que hacer para que sea deducible y no acumulable para los empleados. Pero para efectos del salario base de cotización, lo que tengo que hacer es darlo en forma general y sin condicionarla a que el trabajador me haga ciertas actividades laborales, porque si no la pierde. Tiene que ser en forma general, ya lo hice en forma general para efectos de la ley del ISR. Ahora, para efectos del tema del IMSS, no lo voy a condicionar a nada más que a que sea trabajador de mi empresa. Eso es todo. No tiene que ir condicionado a absolutamente nada. Y así es como vamos a excluir todo esto de las cuotas de seguridad social. ¿Sale? Porque si no lo condiciono a que se entregue por el trabajo que está realizando, entonces voy a poder yo hacer la relación y no lo voy a sumar al salario base de cotización. ¿Sale? Ahora, si nos vamos a la siguiente laminita, aquí es como podemos saber, bueno, aquí les traigo como un conocimiento general de cómo es que se integra el salario. ¿Sale? Ya vimos qué es lo que sí va a integrar, ya vimos qué es lo que no. En algún momento, si quieren revisar el tema de la plática de cómo es que se puede implementar un esquema de previsión social en las empresas, va a estar muy padre que se puedan aventar esa clase que tenemos en Contateca, y al final les platicaré cómo la pueden ver. Porque sí hay ahorros y hay que revisar también bajo qué condiciones son estos ahorros, porque obviamente también hay una parte exenta que no se va a poder hacer deducible para ISR, pero no para todas las empresas, pero también hay otras cosas que te benefician. Entonces, pues bueno, vamos revisando ahí esa parte. Y aquí nos dice en esta partecita: se contrata a un colaborador con un salario diario de 250 pesos, ¿sale? Y se le dan las prestaciones mínimas de ley. Si nosotros no le hacemos ningún aumento de sueldo en 3 años, él sigue ganando 250 pesos. El año 1 lo vamos a integrar o lo vamos a registrar en las cuotas de seguro social por 261.30. El año 2 va a subir a 261.65 y el año 3 a 261.98. A pesar de que no le estoy haciendo ningún aumento de salario, sí está aumentando el salario diario con el que lo tengo cotizando en el seguro social. Y esto va a razón de esta tablita que tenemos aquí, que es por las prestaciones mínimas de ley. ¿Sale? Cada año nos está aumentando 2 días de vacaciones. Si yo no le doy al empleado más que lo básico, que son las prestaciones mínimas de ley, voy a estar aumentándole el ingreso que está recibiendo 2 días al año. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el primer año yo le doy 6 días de vacaciones y por esos 6 días el 25% corresponde a la prima vacacional. Pero el segundo año yo le voy a dar 8 días de vacaciones y el 25% se va a calcular en base a 8 días. Entonces, por ende, la percepción anual que va a recibir esta persona va a aumentar. ¿Sale? Y ahorita se los voy a explicar en la siguiente laminita, que es esta que tenemos aquí. Así es como se calcula el factor de integración.
El primer año, el trabajador va a recibir 365 días de salario. De esos 365 días, él va a poder faltar 6 días a partir de que cumpla el año, y a pesar de que falte no le voy a descontar porque se considera que son sus vacaciones, entonces va a seguir percibiendo 365 días en un año, más 15 días de aguinaldo, porque en diciembre por cada año laboral le tengo que dar 15 días de dinero, y también le voy a dar 1.5 de días correspondientes al 25% de los 6 días de vacaciones. Espero que no suene a trabalenguas, pero el 25% de 6 días corresponde a 1.5. Si yo sumo 365 días que ya le pagué por sueldos, 15 días de aguinaldo que le voy a pagar en diciembre y 1.5 días de prima vacacional que le voy a pagar cuando tome sus vacaciones, me da un total de 381.5 días de salario de 250 pesos que va a ganar esta persona en un año de calendario. Lo que hace este factor es que esos 381.50 lo vamos a dividir entre 365 y nos va a dar un factor de 1.0452, que seguramente los que ya estuvieron en costos de contabilidad o una materia parecida, porque ahorita ya le cambiaron mucho los nombres, se van a acordar de este factor porque hasta de memoria no lo sabemos, el 1.0452, ¿sale? Entonces esto se va a multiplicar por los 250 pesos y así es como vamos a obtener el salario diario integrado. El segundo año el factor va a cambiar. ¿Por qué? Porque el 25% se va a calcular sobre 8 días y en lugar de ser 1.5 días, ahora va a ser 2 días. Por ende, nuestro total de días pagados es de 382 y si lo dividimos entre 365 nos va a dar 1.066. Y eso es lo que se va a seguir multiplicando por los mismos 250 pesos que le sigo pagando y me va a dar un nuevo factor de integración. Oye, contadora, ¿cuándo tengo que hacer esta integración? Porque obviamente cada que sube el salario tengo que decirle al IMSS, tengo que mandarlo por medio de un movimiento del ITSE. Lo tengo que hacer en el momento que el trabajador cumpla un año trabajando conmigo. Entró en enero le hago la modificación, pero si entró en mayo voy a hacer la modificación cada mayo. Oye, ¿a todos les tengo que hacer el mismo mes? A menos de que a todos los hayas contratado el mismo día y el mismo mes, no. Cada uno tiene su momento de actualización de acuerdo a la antigüedad. La única ocasión en la cual a todos parejos se les aumenta en enero es cuando tú tenías a todos parejo ganando el mínimo. Y en enero, como aumenta el salario mínimo, pues a todos les tienes que aumentar, pero no por el factor de integración, sino por la actualización del salario diario mínimo permitido. ¿Sale? Entonces, obviamente esto pues también se va a modificar en cuanto al factor de integración que corresponda por los años que están recibiendo ellos de antigüedad, ¿sale? Entonces, por eso de repente hay mucha confusión entre cuándo tengo que hacer el movimiento. No es en enero, es cuando el trabajador cumpla un año más, porque es cuando aumentan estos días de vacaciones y el porcentaje de prima vacacional, ¿sale? Y pues bueno, hay una variable que hay que considerar que es cuando hay prestaciones superiores a las de la ley, ¿sale? ¿Por qué? Porque la tablita del 1.0452 solamente nos va a servir cuando las prestaciones son 6 días de vacaciones el primer año. Pero ¿qué pasa si me dan 30 días de aguinaldo? ¿Y qué pasa si en lugar del 25% de la prima vacacional me dan el 50%? Y si a partir del primer año no me dan 6 días de vacaciones, me dan 10 días de vacaciones, entonces mi factor de integración va a ser un dato totalmente diferente y lo voy a sacar de la misma manera. Voy a sumar mis 365 días de salario, los 30 días de aguinaldo que voy a recibir en diciembre y voy a sacar el 50% de los 10 días de vacaciones que me están dando como prestaciones superiores y entonces voy a tener mi total de días que va a ganar esa persona en el año. Eso lo voy a dividir entre los 365 días y me va a dar un factor. Y así lo voy a hacer con cada uno de los empleados dependiendo de las prestaciones que otorgue la empresa. ¿Sale? Y esto es importante, por eso les decía, tenemos que identificar, porque obviamente si la empresa está dando una remuneración por beca a la persona y esta beca está condicionada a un cumplimiento de métricas en la empresa y aparte no se da de forma general, tenemos dos repercusiones. El valor de la beca, el dinero que va a recibir, no sé, vamos a ponerle un monto, 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos de beca que va a recibir esta persona, uno no es general, porque no se los están dando a todos. Entonces, cuando recibe esos 5,000 pesos, va a gravar para efectos de ISR como ingreso acumulable, ¿sale? De sueldos y salarios. Y dos, cuando recibe esos 5,000 pesos, también se van a tener que integrar al salario.
¿sale? Porque acuérdense que hay dos condicionantes para que esto no pase. Por eso es importante que un esquema de previsión social esté muy bien determinado y de preferencia que se haga en compañía de un abogado laboralista, porque en ocasiones también hay cosas que te debe de contemplar la Ley Federal del Trabajo para que podamos tener pleno control sobre las prestaciones que se le van a otorgar a los empleados y cómo hacer que realmente sea un esquema totalmente blindado y que no tengamos el día de mañana situaciones de que porque no lo puse en contrato, de que porque no me firmaron, de que porque cualquier cosa que no se pueda, ¿sale? Entonces, o que me lo graben para efectos de impuestos. Esto es bien importante porque los abogados laboralistas también están muy empapados de este tema y son los ideales para hacer un gran equipo y que podamos abarcar todas las áreas, tanto la laboral como la fiscal y la de seguridad social. Entonces, pues bueno, aquí sacamos un ejemplo chiquitito que dice que el colaborador que gana 250 pesos diarios se multiplica por el factor de integración de 1.0452 nos da 261.30, ¿sale? Pero el colaborador de 61, perdónenme, esto es cuando hay comisiones, ¿sale? Si tú tienes una persona a la cual le estás dando comisiones, las comisiones también se integran y tenemos que hacer un promedio de cuánto ganó esa persona los últimos 60 días o 61 días para poder mandar un informe cada 2 meses al Seguro Social, ¿sale? Él gana 250 pesos diarios, siempre va a ganar esos 250 pesos, entonces su factor es de 1.0452 y está cotizando con 261.30. Pero luego nos dice que en los 61 días anteriores el trabajador recibió un total de 13,000 pesos en comisiones. 13,000 se divide entre 61 y nos da 213.11. Si él ya ganaba 261.30 y ahora de esos 13,000 divididos entre el periodo bimestral da 213.11, voy a tener cotizando a esta persona que gana sueldos variables por 474.41 durante 2 meses. ¿Sale? Luego voy a volver a sacar un promedio y voy a revisar cuánto ganó los últimos 2 meses para sacar otro promedio de salario base de cotización para los siguientes 2 meses, ¿sale? Entonces, esto es importante porque son sueldos variables de cuando tenemos una persona que gana comisiones, que esto pues es muy común, por ejemplo, en las agencias de coches y personas que trabajan en áreas de venta. Y que obviamente pues les pagan estas comisiones como concepto de comisiones, porque luego también pues hay otros esquemas por los cuales se puede remunerar este tipo de temas para que no integren al seguro social, porque el seguro social obviamente pues es parte de las cuotas más altas. El deber ser es que sean así directamente en el seguro social y que sea acumulable para efectos de impuestos sobre la renta, pero hay muchas empresas que no lo manejan de esa manera y utilizan otro tipo de esquemas, ¿sale? Esquemas que hay que tener muchísimo cuidado porque hoy en día está bastante delicada esta parte de la remuneración que no es como debe de ser a los trabajadores, ¿sale? Vamos a leer algunas duditas que están aquí, que nos dice, por ejemplo, el apoyo sindical podría entrar como exento. Sí, Armando, las cuotas sindicales son exentas para el sindicato, y hay ciertos convenios con el sindicato que luego el sindicato te lo regresa de manera en especie y pues eso tampoco es un ingreso para el trabajador, pero tiene que ser en especie, porque luego de repente me ha tocado que me platican ciertos esquemas medio raros de remuneración en donde el sindicato les da el dinero a los empleados y pues es como una tercerización. Allí sí grava para los empleados, porque la condición es que el trabajador lo reciba en especie, y si no lo recibe en especie, entonces se considera que es un ingreso acumulable y aparte tiene que estar en el contrato sindical. Por ejemplo, un bono por puntualidad sí es acumulable para cálculos provisionales, pero es tomado en cuenta para las aportaciones del Seguro Social. Un bono por puntualidad solamente grava para efectos de ISR, pero para efectos del IMSS no se suma al salario base de cotización hasta el 10%, acuérdense, no puede superar el 10%, porque uno se llama bono por puntualidad y el otro bono por asistencia. ¿Puedes poner los dos juntos? Sí. Cada uno debe de ser máximo el 10% del salario que reciba el empleado y eso va a ser exento solamente de cuota de seguridad social, no de ISR. Pero el segundo año de salario integrado empieza cuando el trabajador cumple su segundo año o se modifica cuando cumple el año. Cuando cumple el año. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el trabajador ya empieza a trabajar, perdón la redundancia, pero es real, sobre los 8 días de vacaciones.
Entonces, cuando el trabajador cumple 3 años, empieza a ganar sobre los 3 años, que ya son 10 días de vacaciones, ¿sale? Entonces, aquí la idea es, durante 365 días, él solamente va a ganar lo de las prestaciones mínimas, que son 6 días, si es que tuviera 6 días, pero a partir del segundo año ya empiezan a correr sus 8 días. Acuérdense que cuando un trabajador, por ejemplo, renuncia o lo corren a mitad de año, este trabajador se le hace su cálculo del finiquito de acuerdo a la antigüedad que tiene, y por eso se dice, se le da su parte proporcional de vacaciones y parte proporcional de aguinaldo, ¿sale? ¿Sobre qué? Sobre la antigüedad que tenía en ese momento, porque cada día que nosotros estamos trabajando en la empresa nos estamos ganando un cachito del aguinaldo, un cachito de vacaciones y un cachito de prima vacacional. Si acabo mi año, pues tengo mi dinero completo, pero si no, me lo dan parcial. Y el parcial pues es calculado en base a la antigüedad que está corriendo en ese momento. El bono por alimentación, ¿hasta qué cantidad es gravado? El bono por alimentación, Ramona, no es gravable siempre y cuando se entregue por un esquema de previsión social y tenga las características tanto del IMSS como del ISR, ¿sale? Que es lo que les digo, que ya se analiza en un esquema de previsión social, ¿sale? Y bueno, tenemos otra preguntita de Bernardo, que Bernardo, perdóname, nos dice: buena tarde, si mi patrón es persona física con actividad empresarial, ¿también está obligado a darme prestaciones básicas? Por supuesto, persona física y persona moral, ¿sale? ¿Cómo se aplica la ayuda de transporte en el salario diario integrado? No se integra. Misma respuesta para el tema de la alimentación de Ramona, siempre y cuando se otorgue como bono de previsión social y reúna todas las características tanto de impuesto sobre la renta como de la ley del seguro social. Chicos, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos estado acompañando aquí, como siempre es un honor, y como siempre ya saben, síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar muy al pendiente de lo que nos digan y nos vemos próximamente en otra capacitación. Cuídense mucho, les mando un abrazo y aquí estamos para cualquier cosa que se necesite.